Euskal Herria es una casa llena de habitaciones que han sido ocupadas por el ser humano durante los últimos 50.000 años. En el vuelo de hoy, viajaremos desde los primeros refugios naturales que dieron cobijo a aquellos ancestrales moradores hasta las construcciones más recientes. Comprueben cómo ha evolucionado la forma de vida de los vascos del Cromlech al Guggenheim. Esta fue una tierra deshabitada hasta el día en que alguien, un remoto antepasado perteneciente a nuestra misma especie humana, se estableció en sus costas y comenzó a aprovisionarse de marisco y pescado y a resguardarse en las oquedades rocosas. Como estas cuevas de Santa Catalina, al pie del actual faro del Keitio, y donde vivieron los primeros habitantes de Euskal Herria, con un pie en la tierra y otro en el mar. Pero pronto partieron hacia el interior para convertirse en verdaderos cazadores. Hace 40.000 años, en pleno Paleolítico, con un clima frío y duro, el hombre se guareció en el interior de cuevas como esta de Balzola, en las cercanías de Dima, y aquí aguardaban a las manadas de renos y bisontes para darles caza. Estos fueron los primeros refugios. Hemos viajado en el tiempo. Hace 5.000 años, el ser humano se inició en el pastoreo, y aquellos primigenios pastores se cobijaban en refugios naturales como la cueva de Arpea, una perfecta cabaña geológica en el Pirineo Bajo navarro. Estas tierras fronterizas son ricas en pastos para el ganado, que trota libre en las alturas de Okabe. No conocemos las viviendas que levantaron a aquellos pastores milenarios, pero sí las construcciones dedicadas a sus muertos. Como el dolmen de Chuberan en la Baja Navarra, que atestigua la voluntad del ser humano de perpetuarse en el tiempo y en el espacio. Con estos antiguos panteones, los pastores marcaban su territorio. Las tribus de pastores del Neolítico delimitaban sus pastos con estos cromlechs funerarios, como Iyarrita, las piedras de los muertos, más de 15 tumbas que constituye la mayor necrópolis del Pirineo. El más occidental de estos cromlechs funerarios, el situado más al oeste, lo encontramos en Guipúzcoa, en las faldas del monte Adarra. Es el menhir de Eteneta, un auténtico mojón fronterizo. Piedras hincadas en la tierra húmeda de estas colinas. Hemos viajado hasta las proximidades de Navarniz, en Vizcaya, para sobrevolar la cima del monte Iluntzar y poder contemplar así la doble muralla que protegió al pueblo que aquí se encastilló
hace casi 3000 años. Otro de estos antiguos castros defensivos lo encontramos en la cumbre de Malmasín, en las proximidades de la capital vizcaína. Aquí se asentó el primer poblamiento de Bilbao, hace ya más de 2 milenios. Dominando desde la altura lo que ahora es la gran ciudad. Los primeros poblados amurallados, con sus calles, sus casas y sus cruces de calzadas, surgen en las llanadas agrícolas. Este es el poblado de La Hoya, junto a La Guardia. En las proximidades de Iruña de Oca, sobrevolamos los restos de lo que fue una de las primeras ciudades de verdad, fundada por los romanos 30 años antes de Cristo. Por aquel entonces, Roma controla ya prácticamente todo el territorio vasco y crea una red urbana de poblaciones unidas por grandes calzadas y largos puentes, como este de Tres Puentes. En la foz de Lumbier, para salvar el río Irati, los romanos construyeron este espectacular puente hoy derruido. Puente que, entre otras cosas, servía para aprovisionar a la cercana villa romana de Lumbier, cuyos campos eran trabajados por esclavos. Pero el Imperio Romano se derrumba. Y en esta época de barbarie, muchos buscan refugio en la madre tierra, llegando a tallar en la roca sus propias viviendas y pequeñas ermitas. Como la de la Virgen de la Peña, en Faido, donde roca, cuevas y templo religioso forman un único conjunto. La necrópolis de la ermita de Remelluri, rodeada de espléndidos viñedos en la Rioja alavesa, nos trae a la memoria aquellos siglos violentos y agitados en los que establecerse en tierras de frontera con el Islam se pagaba con la vida. Por ello, se buscaban lugares menos expuestos, más recogidos, como San Martín de Valparaíso. Este valle oculto, ya en tierras de la meseta, que fue poblado por gentes decididas y valerosas, que encontraron aquí su paraíso particular. Fueron tiempos guerreros. En los que algunas poblaciones se encastillan, como Portilla. Y la geografía vasca se va salpicando de estos espectaculares castillos roqueros. Como el de Monjardín, dominando este valle de tierra estella. El reino de Navarra utilizó esta fortaleza inexpugnable en su lucha con las tropas castellanas que avanzaban desde el Ebro.
Frente a la guerra tumultuosa, el retiro. El monasterio de Leyre fue un centro de sabiduría inigualable. Su biblioteca era una de las más grandes de la Iberia cristiana, y este fue el primer panteón real. Los reyes de Navarra eran enterrados aquí. Los santuarios han sido piezas fundamentales en la transmisión de la cultura y en la ruta del Camino de Santiago. La Colegiata de Roncesvalles ha sido la salvación para millares de peregrinos que, venidos de las llanuras francesas, belgas y alemanas, llegaban exhaustos tras cruzar los Pirineos en una sola jornada por miedo a perderse en la oscuridad, en lo que sin duda era el día más duro y horrible de su vida. Muchos de los peregrinos entran en Euskal Herria por Zuberoa, donde son recibidos por la enigmática construcción del Hospital de San Blas, también llamado Hospital Epía. En la ruta jacobea florecen las ciudades medievales. Viana es una de ellas. Esa auténtica autopista que era el Camino de Santiago estaba jalonada por ciudades fronterizas que combinaban la función comercial con la defensa del reino. Calles estrechas y paralelas las de Viana, que sirvieron como modelo para la construcción de otras ciudades de la ruta jacobea. San Juan, al pie del puerto de Ibañeta, es una ciudad-calle, porque por esta vía de la antigua ciudadela han desfilado y gastado su dinero infinidad de mercaderes, soldados y peregrinos. La puerta de Santiago marcaba el camino a seguir. Esta era la última ciudad en la que los viajeros se pertrechaban antes de la ascensión a los puertos pirenaicos. La importancia estratégica de este puente era tal que se protegió el paso, levantando en uno de sus extremos una iglesia fortaleza. Según escribió Víctor Hugo, Vitoria guarda uno de los cascos medievales más bellos y mejor conservados del mundo. Las calles de la ciudad medieval fueron bautizadas según los oficios que en ellas se desempeñaban: cuchillería, zapatería, herrería, y la Catedral de Santa María sigue siendo el vértice en el que confluyen todos los caminos. En la costa también descubrimos urbes medievales, como Guetaria, que gracias a su puerto se enriqueció dando salida a gran parte de la lana de las 6 millones de ovejas castellanas. Además del comercio, la pesca ha sido una labor fundamental en estas tierras que se abrazan con el mar. Esforzados ranchales que bailan al son que les marca el océano. Pero
Pero si hay una ciudad realmente importante durante la Edad Media, esa ciudad es Pamplona. Las imponentes torres de San Cernín nos hablan de un pasado de combates, poder y gloria. Fundada por los romanos, 1000 años después se convirtió en capital de todo un reino. Lenguas, culturas y religiones diferentes moldearon la Pamplona que hoy conocemos. Y los reyes navarros crearon arquitecturas de ensueño. Su palacio de invierno, en Olite, es puro espectáculo y magnificencia, e incluía hasta un zoológico de animales exóticos. El castillo de Maule también fue sede cortesana. El vizconde de Suberoa hizo suyo este buque pétreo. Los ingleses afirmaban que este era el fortín más seguro de toda Gascuña. Pero no solo los monarcas erigieron castillos poderosos. El de Arazuri perteneció a don Lancelot, obispo de Pamplona e hijo bastardo del rey Carlos III. Y desde aquí lanzó el duque de Alba los últimos asaltos para conquistar la capital del reino de Navarra, Pamplona. Las ciudadelas y los palacios conviven en ciudades fortificadas, como Fuenterrabía. El cielo sobre las aguas de la bahía de Chingudi se ha visto cruzado por balas de cañón y estelas de pólvora durante los frecuentes conflictos bélicos entre España y Francia. Pero para ciudadela, la de Pamplona, la ordenó construir Felipe II tras la conquista del reino por parte de Castilla. Pese a su origen militar, la ciudadela crea formas arquitectónicas de extraña belleza. Estrellas ajardinadas en el corazón de la ciudad. Pero salgamos al campo. Con el fin de las guerras banderizas, el labriego vasco recupera su entorno natural. Abierto a valles y bosques, fuera ya de fortines y empalizadas. Surge así el caserío vasco. Una explotación autosuficiente que se perpetuará durante siglos. Entre otras cosas, gracias al sistema de mayorazgo, según el cual el hijo o la hija mayor heredaba todo el caserío, consiguiendo así que la propiedad no se dividiera con la llegada de una nueva generación. Sin embargo, no todas las construcciones rurales son siempre caseríos. El formidable palacio de Ipeñarrieta se alza en las colinas que rodean Urrechu y fue construido por un secretario de Felipe II. La dueña de esta mansión fue, probablemente, la única mujer vasca que llegó a ser retratada personalmente por Velázquez.
En Suberoa descubrimos el escondido palacio del conde de Treville, quien fue maestro de armas de los mosqueteros del rey Luis XVIII, los célebres espadachines que Alejandro Dumas llevó a la literatura junto con el propio señor de Treville. Treville era vasco y el verdadero nombre de este lugar era lógicamente Iruri, las Tres Villas. Lamiendo las aguas calmadas del río Lea, alcanzamos el palacio de Zubieta, a las afueras del Keitio, construido por un alto funcionario destinado en las colonias de América. Para muchos, la casa más bella de Vizcaya. Las ciudades también han evolucionado y han cambiado para siempre. Las guerras, los incendios y los ensanches transforman las urbes y nacen así las ciudades modernas. El ensanche de San Sebastián dio comienzo con el derribo de la vieja muralla que constreñía la ciudad. Y en torno a la Catedral del Buen Pastor se edificaron ordenados y equilibrados bloques de viviendas. Vitoria planificó su ensanche con la calle Dato como avenida principal. La expansión de Bilbao fue más compleja y tardó muchos años en completarse, aunque finalmente fue la Gran Vía la arteria articuladora. Pero enseguida, los más pudientes comenzaron a crear sus propias villas balnearias de asueto y veraneo cerca del mar, como Portugalete. O como Guecho, en la otra margen de la ría. Finalmente, Guecho le ganó la partida residencial a su vecina de enfrente, agobiada por la llegada de miles de trabajadores. Las residencias al borde del mar han sido y siguen siendo el anhelo tanto de reyes como de plebeyos. El donostiarra Palacio de Miramar y sus vecinas viviendas de lujo de Miraconcha así lo demuestran. Al mismo tiempo que la aristocracia construía suntuosos palacios, en poblaciones como la Arboleda, miles de mineros trabajaban de sol a sol y dormían hacinados en mugrientos barracones para extraer las entrañas de hierro de estas montañas. Ese mineral robado a la tierra lo transforman y manipulan ahora otros trabajadores, llegados con los nuevos tiempos. Proas de metal que surcarán los 7 mares.
buques errantes que chocan con modernas proas de titanio, como chocan las crestas de las olas en el océano.